¿Ya? Ujú. Puede empezar. No se escucha. Gaby, prende tu micrófono porque no se escucha.
A ver, chicos. A ver, chicos, parece que no vamos a poder transmitir según, porque lo que me dice él es que me manda un link. Cuando lo busco no encuentro no hay el, me dice que no tiene resultados. Miremos esto que está acá abajo a ver si es. Y si no, empezamos con el otro grupo. Prepárese. A ver, ¿me escuchan? Sí, listen. Ya tengo el video. Ya tengo el video. Voy a ponerlo. Por favor. ¿Lo miran? Sí, listen. Ya. Sí, listen. Sí, listen. ¿Enfermedades de transmisión sexual existen? Las enfermedades de transmisión sexual hoy en día están identificadas con toda claridad. Estas enfermedades son aquellas que se generan a través de un contacto sexual que puede ser en todas sus variantes, tanto por vía vaginal, renal o sexo oral. En todas ellas es una vía en que se puede adquirir la infección. Hay infecciones de transmisión sexual que solamente se transmiten por esta vía, como es el caso del chancroide, que aquí lo podemos observar, como es el caso del herpes, que aquí también podemos observar algunas lesiones, ¿sí? Y otras como la sífilis o la gonorrea, que son enfermedades bacterianas, ¿sí? Que se producen solamente por esta vía. Sin embargo, existen otras enfermedades de transmisión sexual que se pueden adquirir por otras vías, como es el caso del VIH-Sida. El SIDA, además de poderse adquirir por transmisión sexual, también se puede transmitir a través de fluidos, ya sea de saliva o de sangre. Entonces, no necesariamente el contacto sexual tiene que estar presente para adquirir el SIDA. Y otras que también puede ser es la hepatitis C, que también se puede adquirir tanto por transmisión sexual como por el contagio a través de fluidos, específicamente sangre contaminada. La otra enfermedad de transmisión sexual producida por virus que solamente se produce por esta vía es el virus del papiloma humano, que hoy en día es una de las enfermedades más comunes en nuestra población. ¿La de transmisión sexual es la más común? La frecuencia de las infecciones de transmisión sexual es variable. En realidad hay un grupo de enfermedades de transmisión sexual que las consideramos no tan críticas o digamos banales, que son las más frecuentes, que son las que se producen por el hongo, la cándida, o por un protozoario que es la tricomonas. Estas son quizá las más frecuentes, pero no son las más serias. ¿Sí? Sin embargo, en orden de importancia, el virus del papiloma humano, al que ha adquirido una gran relevancia, dado que se le encuentra ligado importantemente a la incidencia de cáncer de cuello. Y la otra, que es el VIH-Sida, por la trascendencia que la enfermedad tiene, pues también adquiere preponderancia sin poder decir que son las más frecuentes. Repito, la ventaja es que las más frecuentes son las infecciones más ligeras y menos trascendentes en la vida de la mujer. ¿Cuánto tiempo dura un tratamiento para una enfermedad de transmisión sexual? Los tratamientos y la duración de estos para las enfermedades de transmisión sexual, pues todo dependerá de qué tipo de enfermedad estemos hablando. Si hablamos de las enfermedades más comunes, o llamémoslas de menos riesgo,
como son los hongos o las tricomonas o las infecciones por cocos como el gonococo. Su tratamiento suele ser muy rápido. Puede durar de 24 horas hasta 7 días, dependiendo la gravedad y el tipo de tratamiento que se diga. Y hay otras que la duración del tratamiento es de toda la vida, como es el caso del VIH-Sida, que su tratamiento es de por vida. Por lo tanto, la duración del tratamiento en estos casos dependerá mucho de cuál sea el origen de la infección de transmisión sexual que padece la paciente. ¿Una enfermedad de transmisión sexual puede tener efectos secundarios? Los efectos secundarios de las enfermedades de transmisión sexual son variados, dependiendo cuál dio el origen. Las enfermedades simples de transmisión sexual, como puede ser la cándida, la tricomona, la gonorrea o la sífilis, son enfermedades que pueden dejar algunas secuelas. ¿Sí? Las primeras, las más sencillas, como el hongo y tricomona, normalmente no dejan ninguna lesión. Sin embargo, los que son por gonococo, por sífilis, por clamidia, estas enfermedades sí pueden dejar secuelas en cuanto a la fertilidad o capacidad de fertilidad de las personas si no se tratan en forma adecuada y oportuna. Las demás enfermedades, como es el virus del papiloma humano, sabemos que su secuela o su riesgo más importante pues, es el desarrollo del cáncer cérvico-uterino. Y en el caso del VIH-Sida, pues sabemos que a final de cuentas, también interfiere de alguna manera con la vida de estas personas. Las otras enfermedades que hemos mencionado, como el herpes simple, no deja realmente ninguna secuela, salvo que es una enfermedad que puede estarse repitiendo o causando molestias locales. Y ahí en fuera no tiene otra trascendencia. ¿Ya? Y ahora sí, ¿quién me va a aportar la discusión de eso? ¿Quién va a exponer de qué se trató el video o de lo que presentaron ustedes? Dicen ya. ¿Yo quién? Pamela Hernández. Ya, a ver, Pamela. Dicen aquí, como el video ya le explicó, como nosotros ya conocemos, las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de persona a otra a través de contacto sexual. Algunas. Sí. ¿Solo por transmisión sexual se adquiere enfermedades de transmisión sexual? No, dicen. También hay otras vías de contagio. Ya. Siga. Las causas de las enfermedades de transmisión sexual son por las bacterias, parásitos y virus. Existen más de 20 tipos de estas enfermedades. Ya. Yo le voy a hablar sobre la clamidia. Esta es muy común, causada por una infección bacteriana. Esta es una enfermedad silenciosa. Al momento de cuando ya es diagnosticada, se puede tratarla. Los síntomas de esta se pueden presentar tanto en hombres como en mujeres. Los síntomas son dolor o ardor al orinar, dolor durante el sexo, dolor bajo el vientre, flujo vaginal anormal, sangrado entre periodos menstruales, inflamación de los testículos, dolor, secreción o sangrado alrededor del ano. La gonorrea es una ETS común causada por una infección bacteriana. Se transmite por vía sexual y la mayoría de las personas que la padecen no tienen síntomas. Esta afecta especialmente a los adolescentes y personas de 20 y 30 años. También se la conoce como blenorragia.
Los síntomas, las mujeres que contraen esta enfermedad no suelen tener síntomas. Los síntomas aparecerán ya después de varias semanas. Son dolor o ardor al orinar, flujo vaginal anormal, puede ser amarillento o con sangre. En los hombres son más propensos a tener estos síntomas si lo contraen. Secreción amarilla, blanca o verde. Dolor o ardor al orinar, dolor o hinchazón de los testículos. La hepatitis B es una infección que afecta al hígado, causada por un virus llamado virus de la hepatitis B o VIH. Esta enfermedad es grave y no tiene cura, pero es fácil de prevenirlo con la vacuna contra la hepatitis B. Se Ya. transmite... Nicole, Bueno, vamos a ver. En resumen, ¿cuántas patologías me hablaste tú? Me dijiste de la clamidiasis, de la hepatitis, ¿de qué más? la gonorrea y la Y hepatitis B. ya, Hepatitis B. ya. 3 patologías, ¿no? Ujú. Que has abordado tú. Los siguientes grupos, o sea, los otros 2 grupos, no pueden tocar estas 3 patologías, ya están abordadas. Entonces, quiero que el paralelo B prepare lo que expuso mientras Nicole acaba de defender lo que tiene y cuando estén listos me avisen. Nicole, solo puedes terminar lo que vas a hablar de lo que estabas hablando de la hepatitis, ¿no? Ya. Acabas y continúa el B. Bueno, Liz, ya. Esta se transmite por el semen o secreciones vaginales, sangre y orina. Los síntomas, los primeros signos aparecen entre las 6 semanas y 6 meses posteriores al momento de haber contraído el virus. Los síntomas son cansancio, dolor en el abdomen, pérdida del apetito, náuseas y vómitos. Dolor en articulaciones, dolor de cabeza, fiebre, orina y la ictericia. ¿Ya? Vamos, el B. Trabajen. ¿Se puede ver, Lice? ¿Sí se ve? ¿Y se escucha? Te escucho a ti. Ya pondré otra vez. ¿Se escucha? Ujú. La voz del video no escucho. ¿Mandé? La voz del video, lo que habla el video no escucho. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Se escucha? Envíe, a ver, No, no se escucha. no se escucha. Envía el link, mija, pegar el link. Ya, Lice, espérate.
Ahí está el link, dice. Ahora lo copio y les pongo. Son infecciones que se transmiten durante el sexo vaginal, anal u oral. Algunas ITS son transmitidas a través del... Las ITS A ver. que se transmiten durante el sexo vaginal, anal u oral. Algunas ITS son ¿Están mirando? transmitidas a través del semen, fluido preseminal, fluidos vaginales y sangre. Otras Sí, pueden transmitirse con solo un contacto genital, piel a piel. Realizar a veces suceden accidentes. Tal vez te equivocaste con tu anticonceptivo u olvidaste Las ITS son infecciones que se transmiten durante el sexo vaginal, anal u oral. Algunas ITS son transmitidas a través del semen, fluido preseminal, fluidos vaginales y sangre. Otras pueden transmitirse con solo un contacto genital, piel a piel. Las ITS son muy comunes y generalmente no presentan ningún síntoma, de manera que muchas personas desconocen que tienen una. La única manera de asegurarse de nunca contraer una ITS es no tener ninguna clase de contacto sexual con otra persona. Pero la realidad demuestra que la mayoría de nosotros sí tendremos sexo en algún momento de nuestras vidas. Así que lo mejor que se puede hacer para prevenir las ITS es tener un sexo más seguro. Un sexo más seguro significa utilizar condones, condones femeninos y barreras bucales cada vez que tengamos sexo vaginal, anal u oral. Estas barreras bloquean los fluidos corporales y parte del contacto piel a piel que puede diseminar las ITS. Al utilizar estas barreras, puedes mejorar tus relaciones sexuales. Al estar protegido, puedes relajarte y enfocarte en la otra persona, en vez de estar preocupándote por las ITS. Existen muchos estilos de condones, y muchos están diseñados para aumentar el placer. Sumarle un lubricante acuoso o siliconado hace que el condón se sienta muy bien y ayuda a prevenir que se rompan. Puedes obtener condones y lubricantes en la mayoría de las farmacias y mercados. Si tienes sexo, hazte regularmente un examen de detección de ITS, aun si siempre usas condones y te sientes bien. Un análisis de detección es la única manera de saber si tienes una ITS o no. Es usualmente rápido, indoloro y a veces hasta gratis. Las ITS pueden darte un poco de miedo, pero la mayoría pueden ser curadas fácilmente con medicinas y no causan serios problemas si se las trata tempranamente. También existen tratamientos para las ITS que no se curan, para aliviar los síntomas y reducir las posibilidades de contagio a otra persona. No debes avergonzarte por tener una ITS, ni tampoco significa que seas mala persona. La realidad es que las ITS son muy comunes y la mayoría de las personas las padecen en algún momento. Las personas con ITS pueden mantener una relación, tener sexo y vivir la vida de manera completamente normal. ¿Quieres aprender más sobre ITS? Chequea nuestro sitio plannedparenthood.org. De detección de ITS es parte básica del cuidado de tu salud. La mayoría de las ITS no presentan síntomas, de manera que un examen de detección es la única manera de saber si tienes una. Así que, si tienes sexo vaginal, anal u oral, habla con tu médico. Estamos repitiendo el video, ¿verdad? Ya. Sí, Entonces, si ya tenemos lo que necesitamos, por favor, vamos a trabajar en la defensa del video. ¿Quién va a hacer la defensa del video?
Eliana, Ya, Licen, yo. Eliana Eliana Manangón, Manangón. o sea, cuando empieces Sí. a hacer la defensa del video, tú, aparte de las 3 patologías que ya agregó la señorita Hernández, tendrás que defender 3 patologías más, ¿sí? Entonces, vamos, Eliana. Ya, Licen. Prepárese el paralelo C, ¿no? Ya, Licen. ¿Listo? Ujú. Bueno, yo les voy a hablar de las patologías de la del SIDA, que es una enfermedad de transmisión sexual que en la actualidad es mortal porque no tiene cura. El virus de la inmunodeficiencia humana es el agente causal del síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida. Este virus afecta especialmente a las células del sistema inmunológico, provocando un deterioro progresivo de las defensas que lleva a la persona afectada a ser susceptible y a padecer diversas infecciones agregadas. El virus del VIH-Sida se contrae tiene tres formas de contagio, que es el contacto sexual, el contacto con fluidos de la persona infectada y con la sangre. Es por eso que cuando debemos ser muy cuidadosos al momento de recibir una transfusión de sangre o al momento de utilizar alguna gilet o cuando vayamos a una peluquería o algo así, debemos de verificar que la gilet sea nueva, porque al momento si esa gilet hubiese sido ocupada con otra persona que tuviese la infección del VIH-Sida, podríamos contagiarnos nosotros también. En cuanto a lo que se refiere a las enfermedades de transmisión sexual, en cambio deberíamos protegernos con los métodos anticonceptivos de barrera que se conocen, que el único que hay es el condón femenino o el condón masculino, que estos nos ayudan a prevenir la enfermedad y también otra que debemos ver es que ver con cuál es la persona que vamos a tener el contacto sexual, es decir, que deberíamos de tener una sola pareja. Entonces, en estos antecedentes relacionados con el VIH-Sida, es una de las enfermedades que en la actualidad, como dije, no tienen cura. Y si no tienen cura, entonces solamente podemos contar con antirretrovirales para poder sobrellevar la enfermedad y más no para curarla. Como segunda enfermedad tenemos una vaginosis bacteriana, que no es una enfermedad que puede causarnos la muerte, pero sí también la podemos contraer con una persona que esté enferma. ¿Qué es la vaginosis bacteriana? La vaginosis bacteriana es una enfermedad o infección vaginal más común entre las mujeres y de hecho una de cada 3 mujeres la padecen. Ya, listo, cómete. Sin embargo, es solo una pequeña proporción de estas mujeres que sufren de la vaginosis bacteriana crónica. Esta enfermedad se puede contraer ya sea por hongos en la misma ropa de la persona o a su vez al tener contacto con una persona que haya sido infectada. Esto quiere decir que el hombre puede ser un transmisor de la enfermedad, que si esta persona tuvo contacto con una persona que estuvo infectada de una vaginosis bacteriana, puede llevar la enfermedad hacia otra persona sana. Es por eso que cuando proporcionemos un tratamiento de infecciones, debemos tratar a la pareja. Esto quiere decir que se debe tratar a la persona y a su pareja para extinguir lo que es el virus y evitar que siga propagándose o siga contaminando a las demás personas. Como siguiente patología tengo lo que es la sífilis. Parece que ya dieron. No sé. ¿Y la sífilis nadie ha dado? Sí, ya la dieron, ya me equivoqué, Liz. ¿Quién la dio? Ya la primera chica parece que dio la sífilis. Habló de la gonorrea. No, entonces sí tengo la sífilis también, Liz. ¿Tienes tú sífilis? Sí, Liz, yo también tengo lo que es sífilis. Tienes escúchate lo que estás diciendo. Tengo sífilis, tengo la sífilis. ¿Tú tienes sífilis? No, Liz. Ya, Es pues que no les entonces aprende a utilizar
Bien, las palabras, ¿sí? Ya Vamos. dicen, perdón. Ya, otra de las patologías que tenemos a continuación es la sífilis. Es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. La sífilis puede causar complicaciones a largo plazo o la muerte si no se trata de manera adecuada. La sífilis se calcula que entre 55.400 personas en la actualidad tienen la enfermedad de la sífilis, que se ha comprobado hasta el año 2012. ¿Cómo se contrae la sífilis? La sífilis pasa de una persona a otra a través del contacto directo como una úlcera sifilítica. Las úlceras aparecen principalmente en los genitales externos. Sí, estoy escuchando. Sí, perdón, se me fue. En lo que es en la parte de la vagina, el ano o el recto, también pueden salir en los labios y en la boca. La sífilis puede ser transmitida durante relaciones sexuales vaginales, anales o durante el sexo oral. Las mujeres embarazadas con esta enfermedad pueden pasársela a sus futuros bebés. Los síntomas después de las infecciones, en el tiempo promedio entre la infección por sífilis y la aparición del primer síntoma es de 21 días, pero puede variar de 10 a 90 días. En el diagnóstico, en estos tenemos como síntomas, tenemos como la primera fase, que es la aparición de una sola úlcera marcada en la primera fase primaria, que es decir, que sería Los 10 primeros. Sí, en los 10 primeros días, que está puesta como una primera etapa. ¿Ya? Los síntomas que tenemos es la aparición de una pequeña úlcera durante estas 3 y 6 semanas, que puede ser que también se encuentra en la fase primaria. Como la fase secundaria tenemos la erupción en la piel o las úlceras en la boca, la vagina o el ano, que también se las conoce como lesiones en las membranas mucosas. En la fase latente o avanzada, que quiere decir que la sífilis comienza con la desaparición de los síntomas de la fase primaria y secundaria sin tratamiento. Las personas infectadas pueden continuar teniendo la sífilis en su organismo aunque no tengan ninguno de los síntomas ni signos. En esta fase latente puede durar hasta años teniendo la sífilis. El tratamiento, se cree que no hay ningún remedio casero que pueda ayudar en este tratamiento. Y en este punto ya se requiere de lo que son antibióticos. No se puede utilizar lo que son antibióticos en mujeres embarazadas. Es por eso que en el caso de una mujer embarazada que haya contraído la sífilis, se podría decir que esta mujer no podría tener un parto normal. ¿Por qué no podría tener un parto normal? Porque sería como un método de prevención para su futuro hijo. Entonces debería esta mujer tener a su hijo por medio de una cesárea y evitar el menor contacto con el área genital vaginal de la mujer. ¿Ya? Eso. Y que la mejor manera de proteger es primero conociendo la vida sexual de la pareja con la que vayan a tener la intimidad sexual, y sobre todo la protección con los métodos de barrera que son conocidos como los condones como los condones femeninos y masculinos. Eso, ¿Ya? Alicia. 3 patologías. ¿Vamos, el C? Yo voy a presentar, Licen. Ya, me espera un ratito, por favor. Verán, chicos, hasta que la compañera del paralelo C está preparando sus cosas. Cuando estés lista, Samantha, me avisas. Nosotros hemos visto, no sé si ya estarán trabajando quizá en la guía que se les mandó a hacer, pero de todas maneras les cuento que las enfermedades de transmisión sexual son muchas, y en alguno de los videos dijeron que había unas
que son más frecuentes. No todas se las ha estudiado o no todas son muy frecuentes, ¿cierto? Es lo que dijo las compañeras. Entonces, lo que se va a hacer es, para la guía, tomar las más frecuentes, como las enfermedades de transmisión más frecuentes son VIH-Sida, sífilis, gonorrea, chancro, las vaginosis, también el HPV, ¿sí? Y nos faltaría otra. Si tenemos sífilis, gonorrea, chancro, vaginosis, la candidiasis ¿Sería vaginal. el herpes también? Los herpes también son muy frecuentes. Entonces, vayan tomando en cuenta que estas enfermedades de transmisión sexual son las que ustedes van a abordar en su guía que están haciendo. ¿De acuerdo? Las enfermedades de transmisión sexual, como en el caso del VIH-Sida, decía, la mayoría son curables, como la sífilis, la gonorrea, son curables. Pero en el caso del VIH-Sida es una enfermedad que solo con tratamiento se la puede mantener. Si supongamos que usted nació para vivir 72 años, si cumple el tratamiento al pie de la letra, usted vivirá sus 72 años. ¿Sí? En la antigüedad era considerada, hasta hoy se considera y es una enfermedad mortal que abarca o estigmatiza socialmente a la mayoría de las personas. Pero si usted sabe llevar o hace a tiempo su tratamiento, la consulta con el ginecólogo, con el sexólogo, con el médico adecuado, va a lograr vivir el tiempo de vida que sea. El problema no es que el VIH, es el cúmulo de infecciones. Como usted se vuelve o como el paciente se vuelve tan inmunodeprimido, las enfermedades que lo aquejan son la tuberculosis, las neumonías, las gripes, muchas de las enfermedades que lo van a inmunodeprimir. Y el paciente a veces suele morir por la ¿qué se llama? Por la neumonía que le dio, que por el VIH-Sida, porque el VIH-Sida está controlándose. Especialmente en aquellas personas que viven en hacinamiento, van a lograr contraer fácilmente tuberculosis. ¿Ya? La tuberculosis es la causa de la muerte, pero para que haya habido tuberculosis, el paciente tiene como antecedente VIH-Sida. Esto no quiere decir que todos los pacientes que tienen tuberculosis tienen VIH-Sida, no, sino que los pacientes que tienen SIDA son más propensos a adquirir tuberculosis o enfermedades que los pueden llegar a llevar a la muerte. ¿Sí? Lo que les está faltando a ustedes y lo que voy a abordar yo el día miércoles son los cuidados de enfermería que deben hacer. Porque están hablando de las patologías como les digo, las patologías en general. Lo están haciendo, que es como es, sí. Y sé que la lectura que ustedes van a hacer para elaborar sus guías les va a dar ese conocimiento para poder seguir. Pero no me están hablando de los cuidados de enfermería que yo debo tener con las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cuando usted haga su guía, no es que va a poner cuidados de enfermería, sino puede ser precauciones o recomendaciones, o si el paciente está hospitalizado, quizá puede poner un cuidado de enfermería, ¿sí? Entonces, no se olviden de cuando consultar también los cuidados de enfermería que van a hacer. A ver, ¿estás lista? ¿Quién era la que iba a presentar? Yo, Licen, sí, ya estoy. Ya, vamos. ¿Puedes presentar, por favor?
Samantha, tienes que apagar lo que tienes de fondo. Tienes música de fondo, me parece. Ya lo hice. ¿Ya? Vamos. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona a otra a través de las relaciones sexuales, ya sean estas vaginales, orales o anales o del contacto íntimo. Las enfermedades de transmisión sexual también reciben el nombre de infecciones de transmisión sexual o ETS. Es importante que obtengamos información sobre estas enfermedades para protegernos a nosotros mismos. Entre las enfermedades de transmisión sexual están sífilis, gonorrea, VIH-Sida, virus del papiloma humano, herpes virus y finalmente hepatitis B y C. Sífilis. Es una infección que se presenta en diferentes etapas. La causa un tipo de bacteria que se contagia por transmisión sexual. Se dispone de tratamiento para las etapas iniciales. Si no se trata, puede representar un grave factor de riesgo. Transmisión. Esta infección se transmite por contacto sexual, sin importar el género, de madre a hijo durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos, como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puertas, etc. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad, o los síntomas son tan leves que no se notan. La infección de sífilis se presenta en diferentes etapas, las que se pueden sobreponer o estar separadas por fases latentes, es decir, periodos en los que no se presentan síntomas. La primera etapa se manifiesta por una lesión en forma de úlceras, generalmente indoloras, llamadas chancros. Estos se localizan principalmente en los genitales externos de hombres y mujeres, pero pueden aparecer en cualquier otro lugar del cuerpo, en la boca, en el recto, los senos, etc. Los chancros desaparecen entre 3 y 6 semanas después sin dejar huella. En esta primera etapa también pueden aparecer ganglios inflamados, es decir, pequeñas bolitas debajo de la piel, en el cuello o en la axila. En la segunda etapa, que puede ser de semanas o meses después de la desaparición del chancro, la infección se generaliza en todo el cuerpo. Entonces se presenta erupción rojiza generalizada en la piel, principalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies, dolor de cabeza y de garganta, fiebre, indigestión, dolor muscular o articular, pérdida de pelo, disminución de peso, inflamación de ganglios. Esta etapa generalmente dura entre 2 y 6 semanas, pero sus síntomas pueden reaparecer años después. La tercera etapa corresponde a la sífilis tardía. Esta puede desarrollarse al no tratar la infección, incluso hasta 10 años después de haberla adquirido. La enfermedad puede atacar al corazón y a los vasos sanguíneos, y afectar al cerebro y la médula espinal, es decir, al sistema nervioso central. Las afectaciones a estos órganos pueden ser irreversibles y sumamente graves, e incluso pueden provocar la muerte. Los efectos de la sífilis en el feto son muy graves. Si no se le trata, el riesgo de que el bebé nazca con graves defectos en el corazón, en el cerebro y en los huesos, o incluso muerto, son muy altos. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarla a través de un examen físico y un análisis de sangre o de fluidos extraídos de las llagas que produce. La prueba de sangre puede determinar la infección aún en los casos en los que no se presentan síntomas. Todas las mujeres embarazadas deben realizarse los estudios necesarios para descartar la infección por sífilis en su primera consulta y, en algunos casos, durante todo el embarazo. Tratamiento. Si se trata a tiempo, es decir, en sus primeras etapas, es curable por medio de antibióticos. Incluso si es detectada en su etapa tardía, dependiendo del grado de daño producido, el tratamiento adecuado puede ser benéfico y ayudar a evitar la muerte.
tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento con antibióticos antes de volver a tener sexo. Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse que se haya curado. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección de sífilis, como usar condón de látex en cada relación sexual, informarle a las parejas sexuales que se tiene esta infección, abstenerse del contacto sexual hasta completar el tratamiento. En resumen, la sífilis es una infección causada por un tipo de bacteria y se presenta en diferentes etapas. Si se trata a tiempo, es curable por medio de antibióticos. En caso contrario, puede llegar a afectar órganos importantes como el corazón y el cerebro, e incluso provocar la muerte. Ten presente que las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. Gonorrea. Es una infección común causada por un tipo de bacteria que se contagia por transmisión sexual. Es curable, pero si no se trata, incluso puede causar infertilidad y en casos extremos, artritis. Transmisión. Esta infección se transmite por contacto sexual, sin importar el género, de madre a hijo durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puerta, etc. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad. Cuando las mujeres tienen síntomas, pueden presentar lo siguiente: dolor abdominal, sangrado entre periodos menstruales, fiebre, irregularidades en la menstruación, dolor al orinar, hinchazón o sensibilidad en la vulva, vómito, flujo vaginal amarillento o amarillo verdoso. Durante el embarazo, la gonorrea no tratada puede causar un parto prematuro y un nacimiento sin vida del bebé. En los hombres puede presentarse secreción del pene que parece pus, dolor o sensación de ardor al orinar. Puede provocar picazón en el recto, tanto en hombres como en mujeres. También puede causar secreciones y movimientos intestinales dolorosos. Si esta enfermedad no se trata, puede producir infertilidad en hombres y mujeres. Además, puede afectar riñones y, en menor frecuencia, producir un tipo de artritis, es decir, dolor en las articulaciones. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarlo a través de un examen físico o un análisis de orina. También puede requerirse la toma y análisis de muestra de las células del pene, el cuello del útero, la uretra o el recto. Tratamiento. La gonorrea se trata por medio de antibióticos. Tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento para la gonorrea antes de volver a tener sexo. Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse de que se haya curado. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección de gonorrea, como usar un condón de látex en cada relación sexual, informar a las parejas sexuales que se tiene esta infección, abstenerse del contacto sexual hasta completar el tratamiento. En resumen, la gonorrea es una infección causada por un tipo de bacteria. La persona infectada puede no presentar síntomas. Es curable. Se trata por medio de antibióticos. Si te contagias, tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento. Ten presente que las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. Si tienes VIH, es muy probable que quieras saber qué está pasando dentro de tu cuerpo. Quizás hayas investigado en internet, quizás le hayas preguntado a alguien, quizás hasta hayas visto algunos videos. Si estás confundido, quédate aquí, porque yo te lo voy a explicar. En primer lugar, el VIH es un virus. Las letras significan virus de inmunodeficiencia humana. Ya sé lo que estás pensando, ¿inmuno qué? Pero este es un buen punto de partida, porque tenemos que hablar de tu sistema inmunitario. Tu sistema inmunitario te protege de las enfermedades y ayuda a mantenerte sano. Lo hace con la ayuda de unas células muy importantes, llamadas células CD4. También se conocen como células T. Dentro de tu cuerpo hay muchas células CD4. Son las células luchadoras, las que te defienden de los gérmenes, ayudan a evitar que te enfermes.
Pero ve esto, cuando el VIH entra al cuerpo, va directo a atacar a estas células defensoras. Encuentra una célula CD4, la invade y toma el control. Si no suena bien, es porque no lo es. La célula CD4 ya no te está ayudando a ti, le está ayudando al VIH. La célula infectada se convierte en una especie de fábrica que crea nuevas partículas de VIH y esas partículas de virus se van a invadir a otras células CD4. Eso es lo que hace el VIH, se multiplica dentro de tu cuerpo. Mientras esto está pasando, puede que te veas completamente sano, puede que te sientas muy bien, pero el virus sigue ahí dentro, trabajando duro para hacerle daño a tu cuerpo. Esa es la trampa del VIH. Antes de que te des cuenta, el número de células CD4 en tu cuerpo empieza a bajar y el número de partículas virales empieza a subir. Por eso el VIH es un virus de inmunodeficiencia. Tu sistema inmunitario tiene menos fuerza para evitar que te enfermes. Esto puede llevar a infecciones serias, al cáncer y, por supuesto, al SIDA. La cosa es que esto no tiene por qué pasar. Tú puedes cuidar tu salud. No existe una cura para el VIH, pero ya hay muchos tratamientos que ayudan a ponerle un alto al virus. ¿Recuerdas que te conté que el VIH trabaja para multiplicarse dentro del cuerpo? Pues bien, el tratamiento para el VIH le impide hacerlo. Las fábricas de virus se cierran. Las células CD4 vuelven a protegerte. El número de células CD4 incluso puede subir. Por eso es importante que hables con tu proveedor de servicios de salud y que inicies el tratamiento antes de que te sientas mal. Si esperas, le estás dando más tiempo al VIH para que le haga daño a tu cuerpo. No dejes que el VIH construya una fábrica de virus en tus células. Jamás. Cuídate y ponle un alto al virus. Te contamos lo que necesitas saber sobre el virus del papiloma humano o HPV que afecta tanto a hombres como a mujeres. Existen 100 tipos de HPV y de los cuales 40 afectan a la zona genital o anal y se dividen en dos grupos, los que se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo grado, los que pueden producir verrugas que se vinculan a las lesiones precancerosas. El cáncer más frecuente es el de cuello de útero en la mujer. ¿Cómo se transmite? El HPV se transmite por contacto sexual. Produce síntomas, no siempre. Cuando aparece, se manifiesta en forma de verrugas, pero la gran mayoría de las veces la infección se cura sola, sin producir ningún síntoma. ¿Cómo se puede prevenir? No existe tratamiento que cure el virus. Sí se pueden tratar las verrugas o lesiones. Existe una vacuna contra el HPV que se aplica en niñas de 11 años. En el caso de los adultos, las medidas de prevención más efectivas consisten en usar preservativo para toda relación sexual, no fumar, llevar una buena dieta alimenticia. ¿Cómo se detectan las lesiones en el cuello del útero causadas por el HPV? A través del Papa Nicolau o PAP. Si el resultado es negativo, significa que no se detectaron lesiones en el cuello del útero y las células están sanas. Sé protagonista del cuidado de tu salud. Herpes genital. Es una infección muy común, causada por virus diferentes entre sí, pero muy relacionados y fáciles de contraer. Cuando la infección se encuentra en la boca o cerca de ella, se llama herpes bucal. Cuando se encuentra en los órganos sexuales o cerca de ellos, se llama herpes genital. Transmisión. Esta enfermedad se transmite a través de besos y del contacto directo con el área afectada, por contacto sexual sin importar el género, de madre a hijo durante el embarazo o el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puerta, etc. Las personas infectadas con herpes tienen mayor probabilidad de adquirir otras infecciones como el VIH, ya que se vuelve más fácil la entrada de otros gérmenes. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad durante años. La primera vez que aparecen los síntomas se llama primer episodio o herpes inicial. El síntoma típico de esta enfermedad es un grupo de llagas o ampollas, generalmente en los órganos sexuales, glúteos o recto. Estas se rompen para formar úlceras y costras. Luego sanan en un lapso de 2 a 3 semanas sin dejar cicatriz. Otros síntomas son glándulas hinchadas y sensibles en pelvis, garganta y axilas. Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza,
Sensación general de cansancio. Aun cuando los síntomas desaparecen, el virus queda en el cuerpo, puede reactivarse y volver a causar llagas o úlceras días o años después. Por lo general, los síntomas se vuelven más leves con cada nueva reactivación del herpes. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarlo a través de un examen físico y un análisis de sangre o de fluidos extraídos de las llagas que produce. La prueba de sangre puede determinar la infección, aún en los casos en los que no se presentan síntomas. Tratamiento. No tiene cura, pero sí se puede tratar. Algunos medicamentos ayudan a controlar la infección, aceleran el proceso de cicatrización de las llagas y disminuye la cantidad e intensidad de los brotes. Hay ciertos cuidados que pueden ayudar al tratamiento. Bañarse con agua tibia puede aliviar el dolor. Usar ropa interior de algodón ayuda a prevenir la irritación. Mantener limpia y seca el área afectada favorece la cicatrización de las llagas. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección de herpes, como usar un condón de látex en cada relación sexual. Abstenerse del contacto sexual cuando hay úlceras. No tocar las llagas. En caso de hacerlo, lavarse las manos con agua y jabón. En resumen, el herpes es una infección fácil de contraer. Su síntoma típico es un grupo de llagas o ampollas, generalmente en los órganos sexuales, glúteos o recto. Sin embargo, la persona infectada puede no presentar síntomas. No tiene cura, pero sí se puede tratar. Recuerda, las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. ¿Qué es la hepatitis B? La hepatitis B es una infección del hígado ocasionada por el virus de hepatitis B. Este es un virus muy frecuente que se encuentra en todo el mundo. Y hoy por hoy se considera la hepatitis B como la infección viral más importante en todo el mundo. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes que se encuentran infectados por el virus de la hepatitis B se encuentran en África. Entonces, si es una enfermedad más frecuente, ¿cómo se adquiere? La infección por el virus de hepatitis B se adquiere por una vía que se denomina parenteral. Esto significa que se adquiere por transmisión sexual, por el uso de drogas intravenosas, por las transfusiones y por la infección de madre a hijo durante el embarazo. Esto es muy importante, ya que a diferencia de otros virus, el virus de la hepatitis B se integra directamente en el código genético de nuestro hígado, es decir, en el DNA. Esto es muy importante, ya que parte de los mecanismos por los cuales el virus afecta al hígado están determinados por su integración a nuestro código genético. Es por eso que la infección por el virus de la hepatitis B nos puede llevar al desarrollo de cirrosis hepática, como otras enfermedades virales, y esta a su vez es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cirrosis y cáncer hepatocelular. Sin embargo, a diferencia de otras enfermedades, la infección por virus de hepatitis B puede llevar directamente al desarrollo de cáncer de hígado sin pasar por cirrosis hepática, por lo cual es muy importante estar al pendiente de esta infección y detectar estos tumores de manera temprana. Si esta infección puede ocasionar complicaciones tan importantes, ¿cómo podemos llegar? La infección por el virus de hepatitis B puede ser asintomática, es decir, no ocasionar ninguna molestia. Sin embargo, en algunos pacientes puede ocasionar ictericia, que es el cambio amarillento de la piel, o también en algunos casos puede ocasionar falla hepática, la cual puede ser mortal. Sin embargo, el diagnóstico se basa en pruebas de laboratorio, las cuales pueden ser muy complejas de interpretar y por lo tanto es importante que un médico las interprete de manera precisa y correcta. Sin embargo, en ocasiones puede esperar hasta 6 meses para determinar si realmente se logró una infección crónica o no. Y una vez que tenemos una infección extra, así es. Actualmente, la hepatitis B puede ser tratada. Esto puede ser a través de interferón, que son medicamentos que modulan nuestro sistema inmunológico, o también a través de antivirales. Sin embargo, desafortunadamente, la posibilidad de curarnos de la infección por virus de hepatitis B con estos tratamientos es extremadamente baja. Sin embargo, estos pacientes deben de estar en vigilancia estrecha, ya que, como mencionamos, pueden presentar cirrosis y complicaciones como carcinoma hepatocelular. Sin embargo, es muy importante mencionar que existe una vacuna para prevenir la infección de la hepatitis B.
Por lo tanto, es muy importante que todas las personas, particularmente las personas de riesgo, es decir, personal de la salud, se vacunen. Samantha. Ya le hice. ¿Ya? No sé qué opinan los demás, pero tu video excelente, muy bueno, ¿sí? El video de ustedes estuvo muy bueno. Necesito que lo pasen, porque no es que esté diciendo los otros videos, no están bien en su medida, están bien. Pero si se dieron cuenta, en este video abordaron casi todas las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es de ahí, de ese video, de donde nosotros, o yo voy a sacar la evaluación para ustedes, ¿sí? Necesito que pases el link de ese video para que lo publiquemos en la plataforma, lo tengamos en la plataforma. Aparte de eso, Samantha, ¿tienes que agregar algo? Sí, Licen, lo que quería agregarle un poco es lo que usted nos había hablado de los cuidados de enfermería, pero yo voy a hablar los cuidados de enfermería a nivel general de todas las patologías, que sería que debemos explicar al paciente en qué consiste la enfermedad que él tiene, explicarle que debe evitar relaciones sexuales durante el tratamiento, ya que puede, en el caso de la herpes genital, haber un rebrote. También usar condón y no tener muchas parejas sexuales. Indicar que debe lavar por separado la ropa interior y de la cama. No compartir toallas de baño, ni ropa interior, ni otros elementos de uso personal. Hablar con el paciente cuál es el comportamiento. Samantha, no te estoy escuchando. ¿Ahí me escucha, Licen? Ahí sí te escucho. ¿Me regreso de nuevo todo? No. A ver. Te dije que no hay que tener muchas parejas sexuales. Ya. Debemos informarle de cómo debe prevenir esta enfermedad y debemos fomentar el uso de condones en este tipo de pacientes. También debemos
dar a conocer al paciente, como lo dije anteriormente, y a la familia la enfermedad que éste posee, ya que con ello podemos evitar que se siga propagando. Y debemos concientizar el uso de condón en este tipo de pacientes para así evitar enfermedades de transmisión sexual. Feliz. Ya. A ver, vamos solo a agregar algunas partes, ¿no? Yo tengo aquí unas partes donde dice sí, aquí, que las enfermedades de transmisión sexual son más frecuentes entre las edades adolescentes y las adulto joven, como es de los 15 años hasta los 45 años. Son las edades en las que más se puede encontrar personas con enfermedades de transmisión sexual. Eso no quiere decir que el resto de edades no lo tengan. También pueden ser propensos, pero entre estas edades que acabo de mencionar, son más frecuentes. Nuestros cuidados de enfermería van a estar enfocados básicamente en la promoción y en la prevención. En la promoción, ¿qué quiere decir? En promover o en promocionar todo lo que es los métodos de planificación familiar o los métodos anticonceptivos, que aparte de prevenir nacimientos no deseados, lo que van a lograr es, como en el caso del preservativo, evitar una enfermedad de transmisión sexual. Y en la prevención, prevenir todo lo que sean enfermedades de transmisión sexual, promoción y prevención, ¿sí? Promover todo lo que sea el uso de métodos anticonceptivos. Y la prevención, prevenir enfermedades a través de la promoción. Las enfermedades de transmisión sexual se las debe trabajar más en los centros de salud, subcentros de salud, en los hospitales sí, pero ya en los hospitales lo que encontramos es pacientes hospitalizados. Entonces, nuestra meta o la meta de las políticas de los gobiernos siempre ha sido que esto se trate en las zonas donde puedes educarte o donde no hay tanta afluencia de gente, donde se hace promoción, donde se hace prevención. Y esos son los puestos de salud, los centros de salud, los subcentros de salud. Esos son los lugares donde uno tiene que hacer promoción y prevención de salud. Ya en los hospitales lo que tenemos que hacer es más lo que se diría cuidado directo a pacientes que están con estas enfermedades. Tenemos muchos pacientes que a veces llegan a los hospitales no por el VIH-Sida, sino por la complicación, como les dije. Por ejemplo, llegaron complicados con una tuberculosis. Nosotros lo que tenemos que hacer es brindar cuidado directo. ¿A qué se refiere? A que les tenemos que hacer nebulizaciones, a que hay que mantenerlo aislado, porque es inmunodeprimido y aparte de todas sus complicaciones, si nosotros lo tenemos juntos con otros pacientes, vamos a hacer que el paciente se enferme más. Entonces vamos a ver que esté aislado, que esté usando una buena mascarilla, que su cuarto esté totalmente limpio, que la alimentación sea balanceada, porque es más, estos pacientes como se inmunodeprimen, tanto también afecta todo lo que es la nutrición, los que consuman los alimentos adecuados, que tomen los retrovirales en el tiempo indicado, en las horas indicadas, hacer cuidado directo en cuanto a higiene, que esté duchado, que esté bañado, no aislarlo, eso es sobre todo, no aislarlo psicológicamente o socialmente. Cierto es que ya su vida es difícil con que le digan que ha tenido una patología como el VIH-Sida, que ya muchas posibilidades o muchas puertas se le van a cerrar. Nosotros como personal de salud no podemos hacer eso. Sí, en nuestras manos está que mientras está dentro de nuestro servicio o en contacto con nosotros, debe el paciente sentirse anímicamente bien. Recuerden, el VIH-Sida, la sífilis, la gonorrea o cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual no se transmiten, casi algunas por contacto directo. El VIH-Sida no se transmite porque tú le des la mano, porque tú lo abraces, no se transmite. Entonces, no está de más saludar al paciente con una palmada de manos, ¿sí? Hacerle sentir que está bien. No está de más llamarle al paciente por su nombre cuando estamos frente a él. Pero cuando nosotros trabajamos entre personal de enfermería, los pacientes con VIH-Sida, para que no los demás pacientes no se enteren que tenemos un paciente de VIH-Sida, porque comprenderán
el VIH-Sida no es cualquier, a la gente piensa que es una pandemia de no sé de a dónde. Entonces, cuando dicen VIH-Sida, empiezan a estigmatizar a la gente. Por lo tanto, nosotros los manejamos con un código. Les decimos paciente código 24, ¿sí? Paciente código 24 quiere decir un paciente con VIH-Sida. Y eso no quiere decir que usted tenga que estar diciéndole a cada rato, ni le va a decir al señor código 24. No, a él llámelo por el nombre y apellido que le corresponde, solo para manejar en una entrega de turno o en una entrevista clínica es cuando usted tiene que manejar el código 24. Lo demás siempre llame por su nombre. Los pacientes con enfermedades de transmisión sexual también tienen otro derecho adquirido, que es la confidencialidad. Usted no puede divulgar nada de lo que se sepa de ellos. Comprenderán ustedes que si es como que ustedes dijeran, como que dijera Solcito Cando, yo tengo a gustar, ¿no? Que se enteren que tiene gonorrea, o sea, es como lo adquirió, que es una promiscua, o sea, va a haber muchas para decir. No se escucha, Alicia. ¿Desde qué horas me estaban sin escuchar, chicos? Cerca de 2 minutos menos, dicen, no. ¿Ya? Entonces ustedes escucharon todo lo que les decía, que los pacientes, ustedes tienen que guardar el secreto de confidencialidad, ¿sí? Ese secreto, ese derecho de confidencialidad del paciente no pueden violar porque los pacientes con estas enfermedades pueden entablar demandas legales para ustedes. ¿De acuerdo? Hoy día es las exposiciones de ustedes, el día miércoles ustedes van a tener una clase pregrabada o si estoy yo mismo presento la clase y de eso van a presentar una tarea. ¿De acuerdo? Por hoy día es todo. Espero que estén bien, que se hayan registrado y que se vayan preparando porque ya vamos a ingresar al instituto. Espero que ya todos estén matriculados en clase. Espero que todos estén conscientes de que estos meses han sido difíciles para todos nosotros, pero que ha llegado el momento de que tenemos que reunirnos y de que la espera valió la pena. ¿De acuerdo? ¿Ustedes hasta ahí tienen alguna pregunta o desean hacer alguna pregunta? No, Lice. ¿Ya? ¿Alguien? No, Lice. ¿Ya? Entonces los espero el día miércoles, no se olviden igual el día miércoles. Ah, una cosa más, irán viendo que ya está abierta la unidad 3, ¿sí? Para que vayamos avanzando en la unidad 3. Es todo por hoy día, chicos, que tengan una buena tarde y los espero el día miércoles. Muchas gracias, Lice, igualmente. Gracias, Lice. Gracias, Licen.